Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Preparaos porque hoy nos adentramos en un caso que no solo conmocionó a Alemania, sino al mundo entero. Una historia que nos obliga a mirar al abismo de la psique humana, a cuestionar los límites del deseo y la naturaleza del consentimiento. Hablamos claro del caso de Armin Meiwes. Un caso complejo, sin duda, y que abordaremos con la mayor sensibilidad posible, ciñéndonos a la información que nos brindan las fuentes que has compartido con nosotros, sin sensacionalismo, examinando los hechos y las diferentes perspectivas que se han tejido alrededor de este caso. Exacto. Se trata de comprender, no de juzgar. Y para adentrarnos en este laberinto psicológico, permíteme evocar un ambiente adecuado, casi diría de película. Hoy nos adentraremos en un laberinto oscuro de la psique humana, un caso que resonó con ecos escalofriantes en toda Europa. Prepárate porque lo que desentrañaremos juntos es tan inquietante como fascinante. Escalofriante y fascinante a partes iguales. Para quien no esté familiarizado con el caso, Armin Meiwes, nacido en Alemania en 1961, saltó a la fama, por decirlo de alguna manera, por el asesinato y posterior canibalización de Bernd Jürgen Brandes, a quien conoció a través de Internet. Un caso que, como bien dices, lo catapultó a la infamia, ganándose apodos tan escalofriantes como el caníbal de Rothenburg o el carnicero maestro. Para reconstruir este complejo rompecabezas, nos basaremos principalmente en la entrada de Wikipedia sobre Armin Meiwes que nos has facilitado, un documento que abarca su biografía, los sucesos previos al crimen, los procesos legales y su impacto en la cultura popular. Perfecto. Y en esta inmersión profunda trataremos de responder a tres preguntas fundamentales. Primero, ¿qué llevó a Meiwes a cometer este acto atroz? Segundo, ¿cuáles fueron las complejidades legales del caso, especialmente en lo referente al consentimiento? Y tercero, ¿cómo impactó este suceso a la sociedad y cómo se reflejó en la cultura popular? Empecemos por el principio. La infancia de Meiwes, aunque transcurrió en un entorno rural rodeado de familia, no parece haber sido precisamente feliz. En efecto, según la información que tenemos, la figura paterna y sus hermanos abandonaron el hogar temprano, dejándolo solo con su madre, descrita como una mujer solitaria y controladora. Un caldo de cultivo, quizás, para la soledad y el aislamiento que marcarían su vida. Y es que, según las fuentes, Meiwes, como respuesta a esa soledad, llegó a crear un hermano imaginario. Podríamos decir que esto ya nos da una pista sobre una mente que buscaba compañía de maneras poco convencionales. Sin duda. Y lo más inquietante es que ese hermano imaginario se convirtió objeto de sus fantasías sexuales durante la adolescencia, junto con otros chicos. Llegó a idealizar el canibalismo como la máxima expresión de unión, de literalmente incorporar al otro en uno mismo. Una idea que, vista desde fuera, resulta aberrante. Pero es importante recordar que estamos hablando de una psique compleja, moldeada por la soledad y el aislamiento. De hecho, Meiwes encontró un respiro a esa soledad en el ejército. Sirvió durante más de una década, un periodo en el que, al parecer, pudo reprimir sus impulsos más oscuros. Sí, la disciplina y la camaradería del ejército debieron de actuar como un bálsamo temporal. Sin embargo, al dejar el ejército para cuidar de su madre enferma y tras la muerte de esta, Meiwes se vio de nuevo abrazado por esa soledad que tanto lo atormentaba. Y es entonces a principios del año 2000, cuando Meiwes empieza a navegar por Internet buscando información y contactando con personas que compartían su fascinación por el canibalismo. Un punto de inflexión que lo llevaría finalmente a conocer a Bernd Jürgen Brandes. Pero antes de llegar a ese encuentro fatídico, Meiwes tuvo otros contactos online, ¿no es así? Recuerdo que en las fuentes se mencionaba el caso de un cocinero y sus ayudantes que se ofrecieron como posibles víctimas. Cierto, pero Meiwes, al percibir dudas en el cocinero, desistió, lo cual, por extraño que parezca, nos habla de la importancia que le daba al consentimiento, al menos desde su retorcida perspectiva. Y es aquí donde entra en escena Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín con quien Meiwes conectó a través de un foro online. Y es importante destacar que, según las fuentes, Brandes también tenía un historial de prácticas sexuales que incluían la violencia y la tortura. Un dato importante, sin duda, que nos obliga a plantearnos hasta qué punto el consentimiento en este caso puede considerarse válido, hasta qué punto la sociedad debe intervenir, incluso cuando las partes implicadas parecen estar de acuerdo. Una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Compleja y perturbadora. Volviendo al relato, Meiwes y Brandes se conocieron en persona durante un fin de semana, en el que supuestamente exploraron sus fantasías caníbales. Pero la historia da un giro aún más extraño cuando, tras despedirse en la estación, Brandes cambia de opinión y llama a Meiwes para que vuelva a buscarlo. Sí, quería repetir el encuentro. Y tras varias horas de conversación, Brandes le pide a Meiwes que le ampute el pene. Literalmente, según las fuentes, le dijo, córtalo de una vez. Una frase que pone los pelos de punta. Meiwes accedió, bajo la influencia del alcohol y de la medicación que Brandes había tomado para mitigar el dolor. Y lo que sucedió después es todavía más escalofriante.
Maywes cortó el pene en trozos, lo cocinó con especias y ambos lo comieron. La fuente incluso menciona la incomprensión de Maywes ante la aparente felicidad de Brandes, un detalle que nos habla una vez más de la complejidad psicológica de ambos individuos. Totalmente. Y tras este macabro ritual, Maywes asesinó a Brandes en una mesa que había preparado para el desmembramiento, grabando todo el proceso en vídeo. La fecha, para que conste en acta, fue entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de marzo de 2001. Un acto terrible que Maywes documentó con una frialdad pasmosa. Posteriormente descuartizó el cuerpo, conservó la carne y, según las fuentes, la consumió durante los días siguientes. Y lo más inquietante es que, tras el asesinato de Brandes, Maywes continuó buscando nuevas víctimas online. Y fue precisamente esa búsqueda la que lo llevó a su detención. Un estudiante en Innsbruck, Austria, alertó a la policía tras leer en un foro online los mensajes de Maywes en los que afirmaba haber probado carne humana. Increíble, ¿verdad? La fuente incluso menciona que cientos de personas se ofrecieron voluntariamente a ser devoradas por Maywes. Cientos. Un dato que nos hace reflexionar sobre la oscuridad que puede albergar el alma humana. Una oscuridad que, por desgracia, a veces encuentra en Internet un espacio para manifestarse. Finalmente, Maywes fue arrestado en diciembre de 2002, un año después del asesinato de Brandes. Y comienza entonces el complejo proceso judicial. Las evaluaciones psicológicas determinaron que Maywes no era legalmente demente, pero sí que presentaba una personalidad profundamente perturbada. Y la capacidad de Brandes para consentir el acto, dada su inclinación por prácticas sexuales extremas, también fue objeto de debate. Un debate complejo, sin duda, que nos lleva al meollo de la cuestión legal. ¿Fue el asesinato de Brandes un homicidio premeditado o, como alegaba la defensa, un homicidio a petición? La fiscalía, por supuesto, lo acusó de asesinato con motivaciones sexuales, lo que en Alemania conlleva una pena de cadena perpetua. Pero la defensa argumentó que se trataba de un homicidio a petición, una forma de eutanasia legal, pero con una pena mucho menor. Y para apoyar su argumento, la defensa hizo hincapié en que Maywes había liberado a otras posibles víctimas al percibir dudas en ellas, lo que, según ellos, demostraba que el consentimiento de Brandes era real y voluntario. El primer juicio, celebrado en enero de 2004, concluyó con una condena de 8 años de prisión, una sentencia que la fiscalía consideró demasiado leve y que, por supuesto, apeló. El caso, como era de esperar, conmocionó al mundo entero. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, alimentando el morbo y la fascinación por lo macabro. Finalmente, en 2006, el tribunal dictó sentencia definitiva: cadena perpetua por asesinato con motivaciones sexuales. Durante el juicio, Maywes declaró que Brandes deseaba morir apuñalado y que había tomado medicación para perder la conciencia. Afirmaba que Brandes acudió a él voluntariamente para acabar con su vida y que para él había sido una muerte agradable. Una declaración que, sin duda, deja un sabor amargo. Y aunque Maywes llegó a expresar remordimiento por sus actos, también admitió haber experimentado un gran placer durante el acto. Una contradicción que nos deja perplejos. Y el impacto de este caso, por supuesto, no se limitó al ámbito judicial. En abril de 2023, la antigua casa de Maywes, escenario de este horror, fue pasto de las llamas en un incendio que se sospecha fue provocado. El alcalde del pueblo expresó su deseo de que este suceso disuadiera a los curiosos que visitaban el lugar. Y como no podía ser de otra manera, el cine y la música también se hicieron eco de esta historia. En 2006 se estrenó la película Rotenburg, El caníbal de Rotenburg, inspirada en el caso. Inicialmente fue prohibida en Alemania tras las quejas de Maywes, que alegaba una violación de sus derechos, pero la prohibición se levantó posteriormente. Y la película incluso ganó varios premios en el Festival de Cine de Sitges. También en 2006 se estrenó Cannibal, una película de terror de bajo presupuesto basada en la historia de Maywes y Brandes, aunque sin nombrarlos directamente. En el ámbito musical, la banda sueca de death metal Bloodbath compuso en 2004 la canción Eaten, cuya letra narra, desde el punto de vista de la víctima, el deseo de ser devorado. Y no podemos olvidarnos de la canción Mental de Rammstein, también de 2004, inspirada en el caso, y que incluso motivó una demanda por parte de Maywes que no prosperó. Incluso la televisión se ha hecho eco del caso, aunque en un tono más ligero. En un episodio de la serie británica The IT Crowd, un personaje termina accidentalmente en casa de un aspirante a caníbal alemán debido a un malentendido con el idioma. Y en un tono más oscuro, la serie Hannibal también hizo referencia al caso en un episodio en el que el personaje de Mason Berger compara el intento de Hannibal de comerse el cerebro de Will Graham con el caso de Maywes. En definitiva, un caso complejo, lleno de aristas, que nos obliga a reflexionar sobre los límites del deseo, la naturaleza del consentimiento y la huella imborrable que este tipo de sucesos dejan en la sociedad y la cultura. El elemento del consentimiento por parte de la víctima, sin duda, introduce una capa de ambigüedad de la definición legal de asesinato, como demuestran los diferentes veredictos del caso.
Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Dónde está la línea que separa la libertad individual de la adicción moral? ¿Hasta qué punto nuestros deseos más oscuros pueden llevarnos por caminos insospechados? Preguntas complejas que cada uno debe responder por sí mismo. Tras esta inmersión en lo inefable, uno no puede evitar preguntarse, ¿dónde reside la frontera entre la libertad individual y lo moralmente abyecto? ¿Y hasta qué punto nuestros oscuros anhelos pueden llevarnos por senderos insospechados? Reflexiona sobre ello. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad del alma humana y sus límites. Hasta la próxima.